Vivimos en un entorno donde la experiencia del mundo ocurre simultáneamente en el espacio físico y en la interfaz digital. Esto transforma el estatuto de la imagen cinematográfica. El videoensayo aparece como forma privilegiada para pensar esta transformación. Y aunque existan muchos artistas innovando dentro de este subgénero, para ilustrar esta ponencia utilizaré la mecánica de los fluidos. Buenos días, mi nombre es Elena Valera Meroño y estoy realizando actualmente el doctorado en la Universidad de Murcia sobre el cine postdigital. En esta ponencia voy a hablar brevemente de uno de sus apartados, que es el videoensayo contemporáneo en la era de Internet. Por ello, el principal objetivo con esta breve conferencia va a ser analizar cómo el videoensayo experimental contemporáneo reformula la tradición del cine-ensayo en el contexto post-internet. Primero vamos a introducir brevemente qué significa este término de post-internet. Fue acuñado por la artista Marisa Olsen para referirse a un nuevo acercamiento crítico al arte digital por parte de una nueva generación de artistas. Pero ¿se puede definir este término de una forma tan concreta? ¿Ha cambiado algo a lo largo de los años esta definición? De hecho, la categoría post-internet es súper subjetiva. Podemos decir que es un estado de las cosas, que es una condición, como expresa Jennifer Chan, en el que Internet ya no es una novedad. Es una práctica colectiva, como afirma la artista Katia Novichkova, en el que el arte se convierte en Internet aware, es decir, es consciente los artistas que la importancia de Internet en nuestro día a día es innegable. Es por ello por lo que en vez de repudiar esta nueva tecnología, la aceptan como tal y la añaden como un elemento más en nuestra vida real. Así que, ¿de qué forma podemos hilar las prácticas cinematográficas videoensayísticas con este concepto de post-internet? Primero debemos conocer qué es el cine-ensayo, aunque actualmente está más utilizado el término videoensayo, ya que se ha extendido a otras prácticas que van más allá del cine. Es una película que, según Alain Bergala, no obedece a ninguna de las reglas que rigen generalmente el cine como institución, es decir, el género, la duración, el imperativo social, etc. Es una película libre que se vale por sí misma, que cada una tiene su forma y que debe inventarla para contar lo que quiere contar. El videoensayo elabora de una manera artística una propuesta filosófica y epistemológica que abre nuevos recorridos dentro de una narrativa de manera personalizada y creativa. Bebe, más que de un género documental, del propio ensayo literario, ya que el videoensayo ensaya precisamente pensar, ensaya cuestionar cosas. Pese a ello, siempre ha estado ligado el videoensayo al documental. Vergala también explica de forma brevísima cuál es su principal diferencia. El documental generalmente es una película es una película que tiene un tema que preexiste como tal en el imaginario colectivo. El cine-ensayo surge cuando alguien ensaya pensar, con sus propias fuerzas, sin las garantías de un saber previo y tampoco de un saber posterior. Considero que cada uno puede tener una definición diferente de qué es el videoensayo, que al igual que post-internet es algo que es complejo de definir. El cine-ensayo tiene un aire críptico que le permite jugar con la realidad y la ficción y con las formas de la creación audiovisual. Sin embargo, aunque sea complicado hacer una historia del videoensayo, dada esta distinción rara entre el cine-ensayo y el documental, sí que voy a mencionar brevemente algunos ejemplos de obras que sí que hacen que se entienda esta práctica, ya sea porque comparten estas características que exponen Mínguez y Espinosa, o ya sea porque a lo largo de la historia se les ha reconocido como tal. Por ello es imprescindible comenzar con la escuela francesa, ya que Letra de Siberia de Chris Marker fue la que dio inicio a esta concepción de cine-ensayo gracias a André Bazin, que en una crítica a este documental introdujo este nuevo término. También es irremediable mencionar a Godard con Histoires du cinéma, donde lo más importante para mí, también en retrospectiva con la obra de Gala Hernández, es la forma de montar, la forma de crear ideas a través de un archivo propio, pero un archivo también ajeno. Esta mezcolanza que hace que ese final, esa obra final tenga un sentido. También el uso de la palabra es muy importante y el uso en sí de la forma videoensayística creativa. Dentro de la escuela alemana es necesario mencionar a Harun Farocki, quien se dio cuenta que su obra fílmica no se concebía para ser proyectada en un cine, sino en un museo, elevando
el cine ensayo a una categoría de videoarte, a una categoría artística superior. Fue uno también de los primeros en hacer de su obra un espacio de resignificación del metraje encontrado con el uso de imágenes que servían como objeto de control, ya sea las cámaras de videovigilancia o imágenes de años anteriores de la guerra. También sirve a la hora de exponerlo junto a la mecánica de los fluidos para ver cómo han cambiado estas imágenes de control, cómo éstas se encuentran dentro de nuestro día a día gracias a Internet, o por desgracia. Pero es especialmente importante para mí y para esta pequeña investigación la aparición de Ito Steyer dentro del lenguaje videoensayístico. Con su obra How Not to Be Seen, a Fucking Didactic Educational Movie, en 2013, crea una especie de how to video en el que nos ofrece una serie de prácticas para evitar ser capturados por una cámara, es decir, para evitar tener presencia online. Steyer agarra el videoensayo y se lo lleva al mundo de lo no tangible, al igual que hace Gala Hernández con la mecánica de los fluidos. ¿Por qué me centro tanto entonces en Steyer? Por el parecido que tiene a esta obra de la que hablaremos a continuación, porque la obra de Gala continúa un camino que fue abierto hace años por Steyer y contempla cómo hemos pasado de la cámara a la pestaña del ordenador, de las cartas escritas a mano a los foros de discusión de Reddit, cómo es un arte que intenta responder problemáticas online que nos importan actualmente. Ahora sí que sí empiezo a hablar de la mecánica de los fluidos, un videoensayo de Gala Hernández del año 2023, que comienza con la lectura de una nota de suicidio de un autoproclamado incel de Reddit llamado Anarquista Anatemático, quien culpa nada más y nada menos de su muerte que a los Estados Unidos. A través de un viaje por las entrañas de la red, la obra de Gala Hernández lo que hace es hablarnos de la soledad, del modo en el que funcionan los universos virtuales y de cómo dentro de la red, aunque se nos haya prometido una colectividad, esta parece imposible. Hernández se sirve de los túneles más inhóspitos de la red, pero también de los más comunes como es YouTube, para realizar una cartografía virtual no solo de una subcultura específica, sino de todos nosotros, a la vez que ella intenta por sí misma encontrar una respuesta a la muerte de anarquista anatemático. Por ello podemos decir que la creación de este videoensayo parte de un porqué de la autora, de una necesidad de saber qué le ha ocurrido a esta persona y también de una compasión que tiene ella misma por él, pese a que no comulgue con sus ideas. Hernández afirma lo siguiente en una entrevista. Vamos a vivir, nos guste o no, cada vez más en Internet y nuestras vidas no van, o sea, van a pasar cada vez más online y el cine tiene que buscar estrategias formales y plásticas para hablar de esto y para hacer un retrato de estas existencias. Cuando hablamos de cine en la era post-internet o de cine post-digital, el prefijo post no implica tanto una relación temporal posterior, sino más bien una actitud crítica y reflexiva en torno a este nuevo mundo y también, especialmente también, una aceptación. Como expresa la investigadora Jennifer Chan, las prácticas artísticas categorizadas como arte post-internet se caracterizan por la hibridación e hipermediación de los géneros ya preexistentes, como una actividad orientada a plataformas, el deslizamiento entre la producción formal de entornos virtuales y entornos físicos, la navegación táctica por la web, etc. Hernández se hace con todo esto y ella crea una genealogía de imágenes propias de la web. En ella nos enseña tanto escenarios generados en Blender como imágenes de Google Maps, vídeos de YouTube, vídeos de Twitch, imágenes también de un archivo pasado, etc. Ella articula su reflexión sobre la soledad y sobre el dolor a través de extractos que no tienen nada que ver entre sí, imágenes completamente dispares que gracias al montaje se erigen en un ente común. El montaje en el cine ensayo no sirve, como ocurre en el cine de ficción, para establecer una continuidad, sino que el cine ensayo monta sus planos a partir de una lógica discursiva. No necesitamos trasladar al espectador a un momento específico de la trama, sino establecer un diálogo entre las propias imágenes de la obra
Y, lo más importante, crear conceptos a través de las películas del cine-ensayo, que esto es lo que Godard decía que era únicamente posible dentro de este género. Podemos decir que Hernández trabaja un archivo de una forma bastante semejante a como hacía Godard, pero la naturaleza de él es que se define más bien como una base de datos. Las imágenes ya no constituyen discursos por sí mismas, sino que funcionan en el mundo de la sobreinformación como datos. La mecánica de los fluidos resulta, por tanto, en otro ejemplo de una genealogía de prácticas audiovisuales contemporáneas que adoptan una estética post-internet en su forma. El videoensayo incorpora activamente los lenguajes visuales, temporales y afectivos propios del entorno virtual, constituyendo así un formato audiovisual que expone críticamente las condiciones mediáticas del presente. Una de las fortalezas de Hernández es también su manera de asumir y visibilizar la materialidad digital, como son los errores de comprensión, la pixelación, los banners publicitarios, las pantallas de carga, etc. Estos no son eliminados, ya que forman parte de esta web, ya que forman parte de nuestro día a día dentro de Internet. Es una dimensión textural de lo digital que genera una estética concreta que articula una sensación de lo digital mucho más fuerte que lo que podemos sentir viendo otras obras en las que esto se ha eliminado. Son imágenes que responden además a las ideas de Ito Steyern de la imagen pobre, en la que el autor estata que las imágenes pobres son imágenes populares, presentan una instantánea de la condición afectiva de la multitud, su neurosis, paranoia y miedo, así como su ansia de intensidad, diversión y distracción. Son imágenes de las que todos nos sentimos familiares. Hernández, por tanto, no emplea una postura tecnofóbica ni una postura externa. Ella no se cree mejor que la gente que utiliza la web, sino que ella la acepta y ella dice, yo utilizo la web, yo también me siento bien, al igual que anarquista anatemático dentro de un foro de internet. Yo también lo utilizo para dejar de sentirme tan sola. Esta operación recuerda aquello que Ito Steyer denominaba como una crítica interna de la imagen digital. Es una práctica que asume que las imágenes ya no son simples representaciones, sino vectores de control, vigilancia y subjetivación. Por mucho que Gala Hernández entienda cómo utiliza ya Internet, sabe también que no todas estas imágenes son positivas, pero tampoco las va a demonizar en base a lo que ella piensa. La estetización del entorno digital no existe dentro de la mecánica de los fluidos, únicamente está su exposición. Esto es una forma política de hablar de las imágenes. El material encontrado en la red es reorganizado, pero no como un documento neutro, sino como un síntoma de un malestar colectivo. Por mucho que aparezca tal cual es, esto no quiere decir que Gala Hernández no esté hablando de él de una forma política y de una forma reivindicativa. La película muestra cómo el amor y las relaciones se han mercantilizado, revelando un clima transaccional que ayuda a contextualizar el fenómeno incel, pero que también ayuda a dar respuesta a por qué nos sentimos tan solos dentro de un ámbito en el que se nos ha prometido una colectividad. Hoy en día, como comenta Philippe Lopate, el cine-ensayo continúa siendo un género minoritario. Se menciona la promiscuidad de la imagen como una de las razones para la rareza de este cine, ya que las imágenes ahora por sí mismas ya constituyen un discurso muy grande como para también reflexionar sobre ellas. Pero los buenos cineastas de cine-ensayo no intentan opacar la imagen con sus ideas, ya sean expresadas o no en voz en off, sino que ambas coexisten en un estado de simbiosis fílmico perfecto. La mecánica de los fluidos no reformula un género, sino que sirve a la perfección para ver cuál es el viraje del mismo, al mismo tiempo que nos ayuda a ver unos códigos que se han repetido a lo largo de toda la historia del cine-ensayo, un montaje semejante, una articulación del discurso semejante y, especialmente, el hacerse preguntas, la curiosidad del autor. Sin ir más lejos, Saint-Soleil reflexionaba a partir de las cartas enviadas por un camarógrafo ficticio, y Gala Hernández lo hace a través de posts de Reddit. Aunque los grandes relatos ahora se cuenten con otras formas, la necesidad humana de buscar una razón o unos porqués no ha cambiado. Y el videoensayo es uno de los pocos medios que existen para reflexionar sobre las imágenes con las propias imágenes, y estas nunca han sido tan poderosas como en el clima online actual, ni tampoco tan peligrosas. Así que muchas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado de esta pequeña conferencia.